Quiero agradecerles por su presencia, quiero agradecerles que están aquí, quiero agradecerles que hayan tomado el tiempo de acudir a este servicio. Que Dios les bendiga en gran manera. Hoy no me tocaba a mí, pero vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Nuestro tema de hoy se llama Cuidando lo más importante. Quisiera hacerle unas preguntas a los que están aquí. Quisiera preguntarles, ¿qué es lo más importante para ustedes? Quisiera escucharlos. La vida espiritual. Amén. ¿Qué más? La salud. Amén. ¿Qué más? La salvación. Brother, estuviste en la sesión del lunes. Muchos podrán decir la familia, muchos podrán decir mi cuerpo. Quiero decirles que en honor a los varones voy a tomar el tema que el lunes tuvimos. Gloria a Dios por los que estuvieron. Nuestro tema se llama Cuidando lo más importante. Lo más importante es, como dijo la hermana, la vida espiritual, nuestra salvación. Eso es lo más importante. Cuando nosotros cuidamos nuestra salvación, en consecuencia cuidamos todo lo demás. ¿Por qué? Porque si cuidamos el templo de Dios, ¿qué pasa? Cuidamos nuestra salud. Si cuidamos el dar un buen ejemplo a nuestras familias, como líderes de casa, estamos cuidando ¿a quién? A nuestras familias. Y en todo esto que es cuidar nuestra salvación, es cuidar a los demás. Vamos a orar, ahí donde están. Padre Santo, te doy gracias. Gracias por la bendición que nos otorgas de poder estar en tu presencia y de poder tener un consejo tuyo, Padre. En esta tarde te pido que me uses en gran manera, Padre, para poder compartir un mensaje de amor y de bendición para con mis hermanos. Te lo ruego que seas tú a través de mí, Padre. Quítame de aquí, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ver Filipenses 2:12, nos dice: pero sí la ¿no? Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor. Él se preocupaba por predicarles a todo el mundo por la salvación en la cárcel. Y estaba invitando a sus discípulos, dice, a cuidar de qué? A cuidar de su salvación. Dice, no nada más como cuando yo estoy ahí, sino aún más en mi ausencia. ¿Cuántas veces hemos visto jornaleros o trabajadores que cuando no está el patrón, hacen de las suyas? Pones a alguien a pesar, ¿no? En una báscula a hacer kilos, estás allá al lado de él y bien rapidito, uno tras otro. Te alejas, te distraes por algo, ¿y qué pasa con él? Agarra su celular, se pone a mensajear, se pone a ver los chats. No hacen lo que deben cuando alguien no los está vigilando. No hacen lo que deben cuando alguien no está ahí cuidándolos. Por eso aquí Pablo les da la instrucción clara y específica de que dice, cuiden de su salvación, no solo cuando estoy ahí, sino aún más cuando no estoy ahí. Se los ruego. No sean cristianos cuando alguien más los esté viendo, sino todo el tiempo. Es precisamente esa salvación que produce gozo en nuestro corazón debido a la paz que ahora podemos experimentar al habernos reconciliado con Dios, la que debemos de cuidar de la forma en que Pablo nos recomienda, con temor y temblor. En este caso, como líderes del hogar que Dios nos ha llamado a ser, hablando de los varones y en algunas ocasiones a las mujeres también, debemos de entender que es necesario comenzar por nosotros mismos en el cuidado de nuestra vida espiritual. Después de todo, ¿cómo podremos cuidar de los demás si nosotros no estamos bien? ¿Cómo hacerlo? Recuerden una palabra que dice que ¿cómo podemos compartir de algo que no conocemos? Y no lo conocemos porque nadie nos lo ha dicho. ¿Cómo podemos compartir algo que no estamos convencidos? Algo que no hemos hecho, el permitirnos ser transformados por el Evangelio. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación? En primer lugar, debemos entender qué es la salvación para saber cómo ocuparnos de ella.
La salvación es una dádiva de Dios, es un regalo, es una opción y una oportunidad. Ya está ganada y solo debemos de aceptarla. Una vez aceptada, la recibimos y somos beneficiarios de todo lo que la salvación provee en sí. Dice la Biblia que lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Creerlo nada más. Y en automático somos salvos cuando nosotros le creemos. Obviamente vamos a las aguas para confirmación de eso y para que lo hagamos notar que renunciamos al pecado para vivir espiritualmente. Por eso dice, debemos de cuidar nuestra salvación día a día, todos los días. Sí, indudablemente cuando vamos al agua, cuando nos bautizamos, en ese momento en automático somos salvos. Y no porque lo merezcamos o hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque es una dádiva de Dios, es por su gracia, es por amor a nosotros. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé, tuve una plática con un hermano que para la gloria de Dios está presente. Él se acercó a mí y me dijo, hermano, lo que vas a hacer hoy es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Estás entregando tu vida a Dios. Te acabas de dar adopción a Dios. A partir de hoy le puedes decir papá a Dios. Dice, pero te recuerdo que esta no es una carrera de velocidad. Es una carrera más bien de resistencia. Él me decía con estas palabras, si pudiéramos comparar con algún tipo de carrera, la carrera de un cristiano, sería más bien un maratón. Porque a un paso tenemos que ir siempre avanzando y resistir hasta la meta. Hay una palabra en Proverbios que nos dice que la vida de un cristiano es como la aurora. Es un camino que va en aumento hasta el día perfecto. Si lo podemos visualizar, es un camino de luz. ¿Y quién es el camino? ¿A quién debemos de imitar todos los días de nuestra vida? No solo es aceptar que somos salvos y creerlo, sino es vivirlo todos los días de nuestra vida. Dice, cuando nosotros le creemos, ¿qué pasa? Somos justificados. Eso significa que aunque somos pecadores, el Señor nos declara justos, no porque Dios se haga de la vista gorda, haciendo como si no notara nuestros pecados, sino por la razón de que la paga de nuestros pecados, que es la muerte, Romanos 6:23, porfis, dice, ya fue saldada por Jesucristo. La razón por la que somos justificados es por la fe en la obra expiatoria de Jesucristo. Es solo por medio de Jesús que Dios nos ve y nos declara justos. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Amén. Y Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos ha justificado. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Dice, somos regenerados. Al venir a Cristo por medio de la fe, volvemos a nacer. Ya no somos descendientes de Adán. Ahora, por medio de la salvación que Jesucristo nos da, somos renacidos en la familia de Dios. Y Dios ahora nos llama sus hijos. Primera de Pedro 1:23, me lo obsequio. Nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea de Adán, dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por medio de Jesucristo. Nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos coherederos con Jesucristo, nos volvemos hermanos de Cristo. Había una enseñanza en un tema que nos dio el hermano Isaac, gloria por tu vida, donde nos decía, cuando nosotros practicamos la oración más famosa que conocemos, ¿cómo la empezamos? Padre nuestro que estás en los cielos. Y él decía, no todos somos todavía hijos de Dios. No todos. Nos hace falta ¿qué? Aceptarlo, recibirlo, recibir esa salvación, hacernos parte de la familia
es cuando nosotros ya vamos a poderle decir papi, papito. Decías en judío una palabra, Abba. Es lo correcto. Después dice, somos santificados. Hemos sido apartados para servir a Dios. Estamos llamados a vivir en su presencia de manera continua, y el estar expuestos a la presencia y la santidad de Dios nos hace limpiarnos cada día de las cosas que no le agradan, y de esa forma podemos ser verdaderos adoradores y siervos de Dios en la iglesia, en la calle, en nuestras casas y en cualquier lugar. Una vez que recibimos la justificación por medio de Jesucristo, somos renacidos en la familia de Dios y somos hechos sus hijos. Ahora nos parecemos cada día más a papá. Primera de Pedro 1, del 13 al 15, de favor. Dice, conforme más nos parecemos a papá, nos hacemos más visibles ¿en dónde? En todos lados, en donde nos paremos. Yo les he dicho a los varones en nuestras reuniones constantemente, aquí todos son predicadores. Todos somos predicadores. Muchos no tenemos el don de la palabra para poder expresarnos ante las multitudes, pero sí tenemos el buen comportamiento de predicar con el ejemplo a nuestros semejantes. Por eso todos nos convertimos en predicadores. Hasta los niños se convierten en predicadores. Porque predicamos con el buen ejemplo allá afuera. ¿En dónde? En todos lados. En nuestra escuela, en nuestro trabajo. ¿En su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Se han preocupado porque lo sepan? ¿Se han esforzado en ello? Gloria a Dios, porque eso nos han enviado. Ahorita estamos con la repartición de los folletos. Llévense varios, repártanos. Es una manera de hacer llegar a más gente a los pies de Cristo. Yo tuve la bendición de que, como todos en mi trabajo saben que soy cristiano, y todos en mi trabajo me quieren, me permiten hacer llegar estos folletos a sus negocios. Y me llevé infinidad de folletos, porque eso nos ha mandado a predicar el Evangelio. Por medio de estos folletitos, hacer que la palabra de Dios se difunda, que llegue a más lugares. Llévense, hay muchos. Hay que ponernos a trabajar, hay que activarnos, hay que hacerlo. Y nos decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos de santificarnos todos los días. No es quiere decir que seamos perfectos, no, hermanos. Perfectos solo hay uno. Solo tenemos que esforzarnos, y eso a Dios le agrada. Dicen, cuidando de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a cuidar de nuestra salvación? Como dijimos antes, la salvación es un regalo, nos la obsequió. Nos ha sido dada, no porque lo hayamos ganado, no porque la merecíamos, no nos la merecíamos, nadie se la merecía. Y no es por obras, no es por nada, no hemos hecho nada por agradarle, no porque hubiéramos hecho algo para obtenerla, sino porque a Dios le plació dárnosla gratuitamente. Pero la salvación no es gratis, no nos confundamos, no es gratis, nos la da por gracia. ¿Por qué? Porque no nos la merecíamos y nos la obsequia. Un regalo. Es como ustedes, los que son padres. Ustedes les dan de comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque es un regalo que ustedes les dan. Aparte de que es una obligación, ¿no? Pero así es Dios con nosotros, nos lo obsequia, sin que nos la merezcamos. La salvación es muy cara, carísima. Es creo que lo más costoso que puede existir en este universo. ¿Quién de ustedes se atrevería a sacrificar a su hijo por alguien más? ¿Quién lo haría? Solo Dios. Y el Padre de la fe, que lo iba a hacer, si no es que Dios lo detiene.
Recordemos a Abraham, él sí lo iba a hacer, por obedecer a Dios. ¿A qué grado? Por eso le llaman padre de la fe. Pero ¿quién de ustedes lo haría? Tú, Heriberto, ¿sacrificarías un hijo por alguien más? ¿Lo harías, padre? No lo haríamos. Yo no lo haría. Yo me declaro de los más cobardes. No lo haría, hermanos. Imagínense qué precio tuvo que el Hijo de Dios, Dios mismo, dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Entonces, ¿fue cara o no fue cara? No es gratis, ¿verdad? Dice, costó la sangre del unigénito Hijo de Dios. No solo es de que, por ejemplo, tal vez una persona que tiene 40 hijos, dice, pues te doy uno, me quedan 39. Dice, unigénito, el único Hijo de Dios. Y no va a haber más. Y lo dio por nosotros. Pero una vez que Él la ganó, nos la regaló, siendo que esto es así. ¿No deberíamos de valorar ese grandioso regalo y cuidarlo con todo el esmero? ¿No es digno esto de ser cuidado? ¿No es esto lo más importante para que lo cuidemos todos los días de nuestra vida? Dice, ¿cuáles son las cosas que pudieran hacer que la descuidemos? Una de ellas es la incredulidad. Este es un gran estorbo. Si no somos capaces de creer, no seremos capaces de recibir, mucho menos de cuidar la salvación. En tal caso, se dudaría el que podamos tan siquiera recibirla. Veamos lo que Jesús dijo en Juan 3:36. Nos dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no creemos, no recibimos nada. Necesitamos creer. Entonces, la incredulidad, ¿a dónde nos lleva? Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es ese sentimiento que se mete en lo profundo del alma y que comienza con algún resentimiento hacia algo o hacia alguien. Es como una pequeña planta venenosa que estorba el crecimiento sano de las buenas plantas y que impide el crecimiento espiritual. La amargura tiene su raíz en la falta del perdón. Es tan peligrosa esta planta que puede sacarnos del camino sin que nos demos cuenta. Debemos deshacernos de ella. Veamos Efesios 4:31. ¿Ha visto a los hermanos que, bueno, no hablemos de hermanos, las personas, porque no puede haber hermanos amargados, ¿verdad? ¿Ha visto a las personas que se les quedan viendo y tienen cara así como de que están enojados? Así como, yo les digo, como si tuvieran aquí en la nariz, como si tuvieran aquí un gas, lo estuvieran oliendo todo el tiempo así. ¿Sí los han visto? Esos son los amargados. Esos son los amargados. Personas que han llegado a tanto rencor, tanto odio hacia solo Dios sabe a qué, tanto falta de perdón, los lleva a vivir de esa manera. Nada les parece, todo les afecta, todo está mal. Él es el único perfecto. Todo lo que hacemos está mal. Es más, tú te acercas a una persona de esas, llegas y le dices, oye amigo, te quiero platicar un proyecto, quiero hacer este proyecto así y asado. Y él te dice, todavía ni lo sabe, ni lo comienza, ni nada, y él te dice, no va a funcionar. No pierdas tu tiempo. Vas a echar a la basura tus mejores años. ¿No se han topado una persona así? ¿Sí han visto una persona así? Es una persona amargada. Oren por ellos. Oren por ellos. Después dice, otro estorbo es perseverar en el pecado. Romanos 6, 1 y 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí entienden esto? Dicen, ¿qué haremos?
¿Seguiremos pecando para que por la gracia Dios nos siga perdonando? ¿Lo vamos a seguir haciendo? ¿Burlándonos de Dios? Hemos conocido, ya sabemos, nuestra mente está llena y nuestro corazón de la palabra de Dios. Nos instruye todos los días de nuestra vida. Y aún así, a sabiendas de todo esto, ¿lo vamos a seguir haciendo? Es como si le contáramos un chiste gracioso a Dios. Como si pretendiéramos burlarnos de Él. Sí, su gracia es inmensa, indudablemente, pero no es objeto de nuestra burla. Debemos de respetar el amor que Dios tiene para con nosotros, para guardar su palabra. Es más, ni siquiera nos dice que debemos de ser eruditos en la palabra. No nos dice que debemos de sabernos la Biblia de memoria con puntos y comas y comillas. Él mismo nos hizo la tarea. Nos dijo: te doy al Espíritu Santo, el cual te recordará mi ley que he puesto en tu corazón. Hasta la tarea nos hizo, hermanos. Nos regaló al Espíritu Santo como guía, intercesor. Él nos va a revelar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hasta de eso se preocupó Dios, hacer la tarea por nosotros. Pueden decir: ay, es el maestro Barco. No, es el que más nos ama. Amén. Dice: debemos deshacernos de todo pecado en nuestra vida y no darle lugar ni en nuestras acciones, pensamiento o corazón. Cuando nos dejamos transformar por Dios, empezamos a hacer esos cambios. Aquí hay personas que me conocían antes. Madre, ella conocía al Iván de antes, Tomás. Mi hija. Cuando nosotros dejamos de pecar, cuando nosotros transformamos o nos dejamos transformar, Dios hace maravillas. Crean. Dice: ¿por qué debemos cuidar de nuestra salvación? ¿Para qué cuidarla? ¿Qué objetivo tiene? Porque la salvación es una obra en progreso, es decir, cuando aceptamos a Cristo somos salvos instantáneamente. Somos regenerados y nacidos de nuevo en la familia de Dios, pero sin embargo, tenemos que aprender a vivir como tales. El contexto de Filipenses 2:12, que es con el que iniciamos, que Pablo les decía que perseveren en cuidar su salvación, no solo cuando está, sino cuando no está. El contexto lo vamos a ver en Filipenses 1:6, donde nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ya hizo la obra de salvarnos, pero nosotros como humanos, como hijos de Dios, debemos de perfeccionar, perseverando en el camino del Señor. Pablo no pudo haberlo dicho más claro. Dios comenzó en nosotros una obra y es Dios mismo quien la va perfeccionando hasta que Cristo venga. Esta es una obra divina y humana. Divina porque Dios es quien nos da la salvación, y humana porque somos nosotros los que debemos de buscar el crecimiento de nuestra vida espiritual. De hecho, es una obligación del cristiano crecer en el conocimiento del Señor, ya que mientras más lo conozcamos, más cercana será nuestra relación con Él. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me preguntaba una personita que se bautizó apenas. Me dice: sí, ya me bauticé, todo, ya soy salvo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Le digo: pues ahora lo que tienes que hacer es perfeccionar la obra que ha puesto en ti Dios. Tienes que cuidar tu salvación todos los días de tu vida. ¿Tú ya aceptaste esto en tu corazón? ¿Ya aceptaste vivir bajo la ley de Dios? Ahora hazlo todos los días de tu vida.
Por eso es una carrera de resistencia. Resistir a todo lo que la palabra de Dios nos advierte que nos hace salir del camino. Por eso tenemos que perfeccionarla todos los días. Me decía esta persona, me dice, pero es que yo veo hermanos que no lo hacen. ¡Auch! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, hermanos! En que el no cuidar nuestra salvación pueda llegar a afectar a otras personas recién conversas. No solo al usted no cuidar su salvación, no solo está afectando su vida, está afectando la de los que lo rodean. A mí, a mi familia, nos ha tocado ver personas que se dicen cristianas en la calle fumando. Una vez nos tocó ver a una persona que se dice ser nuestro brother caminar hacia nosotros, tambaleándose, de ve tú a saber qué tanto se había metido. Y cuando estuvimos frente a él, lo volteamos a ver con dolor, porque estaba hasta maltratado y golpeado, ¿sí o no, mi amor? Ese cristiano no cuidó su salvación, se perdió. Gloria a Dios que yo y mi familia somos fuertes y que nos ha fortalecido más el ver eso. Pero imagínense una persona pequeña, una persona que todavía se alimenta de miel y de leche, que vea eso en la calle y que digas, es que yo lo he visto en la Copre y acá afuera lo veo así. ¿Qué va a pensar? Esforcémonos, hermanos. Yo no soy perfecto, yo se los he dicho, yo soy el peor de todos. Me equivoco mucho, pero me esfuerzo todos los días y en todos los lugares donde me paro, me esfuerzo en cuidar mi salvación. ¿Cómo la cuido? Siguiendo la ley de papá. Siguiendo la ley. Y cuando nosotros cuidamos esto, que es lo más importante, en consecuencia, cuidamos a nuestra familia y a nuestros hermanos que nos rodean, porque les predicamos con el buen ejemplo. Les predicamos la verdad de que el Evangelio nos ha transformado. Cuando nosotros permitimos esas conversiones, nosotros hacemos que muchos vengan. Dice la palabra de Dios que Dios sigue haciendo milagros. Y esos milagros los sigue haciendo en nuestras vidas día a día. ¿Y para qué los hace? Para que muchos crean y se conviertan. Prediquemos con el ejemplo, hermanos. Cuidando de nuestra salvación. Que no crezca la amargura. Que no crezca el pecado en nosotros. Que no crezca la incredulidad. Ya le creímos, confiemos hasta el final. Es un camino, como lo decía Tomás. El ser cristiano es un maratón. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al paso, resistiendo hasta concluir y llegar a la meta. Es de resistencia. Resistamos al mal. Que Dios les bendiga, hermanos, reflexionemos en esto. Quiero hacerles un comentario. Me atreví a tomar este tema. ¿Les gustó? Este tema, quienes tuvieron la bendición de acompañarnos el lunes en nuestras reuniones principales de Isaacar, fue el tema que tomamos. Es el tipo de temas que nos encanta llevar a cabo en nuestras reuniones. Inviten a sus esposos, hermanos, si alguien quiere acceder a estas reuniones, búsqueme, yo les enseño cómo, y sigamos congregándonos para pulirnos hierro con hierro, para afilarnos hierro con hierro. Sigamos haciendo lo que Dios nos dicta. Vamos a terminar orando, se los ruego. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por tu palabra.
Te damos gracias, Padre, porque nos bendices todos los días de nuestra vida, Padre, y te ruego que nos permitas tener la sabiduría, la diligencia, la inteligencia y esa actitud, Padre, de hacer rema de toda tu palabra, Padre. Permítenos tener una relación íntima, Padre, contigo, fortalecida, que tu Espíritu Santo nos invada, Padre, para poder compartir con todos los que nos rodean, Padre. Permítenos ser esos hermosos predicadores de hechos. Permítenos practicar lo que predicamos, Padre, para que allá afuera muchos crean y se conviertan. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén.